Hoy en día el cambio climático está siendo una cuestión muy importante que afecta y concierne a todo el mundo. En especial estamos viendo que esta impacta en una gran parte de la fauna de nuestro planeta. Un ejemplo de esto es el incendio Creek en el Bosque Nacional Sierra de California, donde se han estimado que alrededor de 5,8 millones de hectáreas se han quemado, afectando directamente a 1.000 millones de animales. Esto nos lleva a pensar en qué medida el cambio climático afecta a la fauna. Hemos visto desde las últimas décadas el calentamiento del planeta ha intensificado incendios que destruyeron enormes áreas forestales. El aumento de la temperatura, los cambios en los patrones de lluvia y nieve, los cambios en las comunidades de plantas y otras alteraciones relacionadas con el clima han aumentado enormemente la probabilidad de que se produzcan incendios y de mayor intensidad y amplitud que en el pasado. Los factores que aumentan las probabilidades de que esto ocurra son las construcciones de casas o edificios en zonas de riesgo y el cambio climático que aumenta el riesgo a medida que empeora. Pero con respecto a los incendios cerca de la llamada interfaz urbano-forestal, así como los desastres en bosques más alejados, el cambio climático ha sido responsable de aumentar los riesgos de forma significativa. Para que ocurra un incendio se necesitan tres ingredientes: el clima y las condiciones climáticas adecuadas, mucho combustible y una chispa. Todo esto se ve tanto en causas naturales, como por ejemplo una tormenta eléctrica sin lluvia, como en causas antrópicas, es decir, el humano, siendo este último la causa principal de los incendios, ya que el 95% de estos son causados por actividades humanas. El fuego no solo afecta a las personas, sino que también ocasiona la muerte directa de animales y provoca efectos indirectos que perduran durante mucho tiempo. Los incendios forestales arrasan con toda fuente de alimento de los animales que habitaban en el bosque afectado. Los frutos e insectos son destruidos, así que las aves y pequeños mamíferos no cuentan con sustento alimenticio. Al disminuir la cantidad de animales pequeños, como los roedores, los depredadores carnívoros se quedan sin alimento. Esto ocurre en gran medida para todas las especies que habitan en los bosques afectados por los incendios. Además, se destruyen los árboles donde anidan la mayoría de las aves, murciélagos, entre otras. Los animales que logran sobrevivir sufren un alto estrés, muchas veces mortal. Se producen desplazamientos forzosos de aves y mamíferos, lo que rompe la cadena trófica, alterando el equilibrio de los ecosistemas. La crisis ocasionada por los incendios forestales en Australia ha sido uno de los peores desastres para la vida silvestre en la historia moderna. A causa de los incendios, alrededor de 3.000 millones de animales murieron o fueron desplazados. Según la doctora de química biológica Lorena Haurigot, en enero de 2020, 380 especies estaban catalogadas como en peligro o bajo amenaza de acuerdo al Pacto de Protección del Medio Ambiente y de la Conservación de la Biodiversidad de 1999 del Departamento de Medio Ambiente y Energía de Australia. El cambio climático no es lo único que influye, pero es una parte grande e importante. Esto se observa claramente en el calentamiento de la temperatura del aire. El calentamiento del planeta viene aumentando desde el comienzo de la revolución industrial a fines del siglo XIX, cuando los humanos comenzaron a quemar cantidades masivas de combustible fósil y fueron liberando dióxido de carbono que condensa el exceso de calor en la atmósfera. La emisión de dióxido de carbono proveniente de los incendios afecta a la capa de ozono, haciendo que se deteriore. Desde entonces las temperaturas promedio en todo el mundo han aumentado aproximadamente 1 grado Celsius y es probable que se aumente aún más en el futuro. También un estudio reciente reveló que desde la década de 1970 el cambio climático causado por el hombre contribuyó a producir más de la mitad del material seco que sirve de combustible y causa riesgo de incendios. El calor llegó para quedarse. Muchos estados del oeste registraron los veranos más calurosos de su historia. La temperatura promedio de los Estados Unidos superó el promedio registrado para el siglo XX. Pero incluso antes de eso, California y gran parte del oeste del país sufrió un mayor periodo de aridez profunda desde 2011 hasta un breve periodo de alivio el año pasado. No es casualidad que 5 de los años más calurosos registrados en el estado ocurrieron en la última década. La primavera suele llegar antes. La capa de nieve, que generalmente aporta alrededor del 30% del agua necesaria en el verano, se está derritiendo a principios de año, lo que hace que las plantas y los suelos se expongan a la sequedad durante un tiempo más prolongado. Las temperaturas otoñales más altas y la menor precipitación han ocasionado un aumento del 20% de días otoñales que se suman al periodo de sequía. También las recientes olas de calor que han batido récords en Norteamérica se dice que están claramente relacionadas con el calentamiento global. Hay varias formas en que el cambio climático puede contribuir a la sequía. Estas fases secas pueden incrementarse aumentando la temperatura y la radiación. Las temperaturas más cálidas pueden aumentar la evaporación del suelo
suelo, haciendo que los períodos con bajas precipitaciones sean más secos que en condiciones más frías. Las sequías pueden persistir a través de una retroalimentación positiva, donde los suelos muy secos y la cubierta vegetal disminuida pueden suprimir aún más la lluvia en un área ya seca. Los animales sufren la sequía casi igual o mucho peor que la especie humana. Ellos, al igual que nosotros, dependen del agua. La falta de este vital líquido daña la salud de los animales y los pone en peligro de muerte, puesto que la sequía degrada sus hábitats y elimina sus suministros de alimentos. En medio de la sequía, los animales no saben cómo buscar alimento o agua y comienzan a morir de manera lenta. Sufren de malnutrición, deshidratación y enfermedades relacionadas con la falta de agua. Las sequías, además, causan migración masiva, resultando en un gran número de animales desplazados que ponen en riesgo su integridad y la de otras especies. También se generan daños al hábitat, afectando a la biodiversidad terrestre y acuática. Un artículo del 2019 dice que una sequía en algunas partes del suroeste de Pakistán ha puesto en peligro la supervivencia de varias especies raras, que estaban abandonando su hábitat natural en busca de alimentos y agua. Según Raja Asif Latif, un conservador en el Parque Nacional Hingol, el parque de vida silvestre más grande del país, la persistente sequía ha obligado a varias especies en peligro de extinción, especialmente Sind ibex, Balochistan urial y Chinkara, a bajar de las montañas para buscar comida y agua. Además, otras especies raras de venados montañosos, guepardos, zorros, erizos, puercoespines, lobos y conejos abandonaron sus hábitats naturales debido a la escasez de agua y alimentos. Estamos haciendo todo lo posible para protegerlos de diferentes peligros, pero nuestros recursos son escasos. Hacemos un llamado al gobierno para que otorgue un paquete financiero para proteger a estas valiosas especies, sostuvo el especialista en una rueda de prensa. Según el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas, los episodios de lluvias intensas también llevan la huella del cambio climático. A medida que la atmósfera se calienta, retiene más humedad, lo que significa que lloverá más durante las tormentas, aumentando el riesgo de inundaciones. El aumento de la temperatura global altera el comportamiento de los océanos y los ciclos de agua. Las grandes masas de agua mitigan el cambio climático porque almacenan grandes cantidades de calor. Cuando el agua se calienta, se expande para ocupar más espacio, lo que causa el aumento acelerado del nivel del mar. Por otro lado, también se tiene que tener en cuenta que varios factores están intensificando el ciclo del agua, pero uno de los más importantes es que el calentamiento de las temperaturas eleva el límite superior de la cantidad de humedad en el aire proveniente del océano. Eso aumenta la posibilidad de que llueva más. Los expertos destacan que el aumento de las precipitaciones de otoño e invierno ha provocado un aumento de las inundaciones en el noroeste del viejo continente. Además, se ha podido ver que en la nueva evaluación internacional del clima recién publicada, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático advierte que el ciclo de agua se ha intensificado y seguirá intensificándose a medida que el planeta se calienta. Se sabe que el exceso de agua es un riesgo constante para los animales subterráneos. Cuando el suelo se satura, las lombrices de tierra tienen que subir a la superficie y esperar inermes a que el agua se retire, pero las inundaciones también expulsan de sus guardias a animales más grandes. Por esta razón, las marmotas y otros zapadores hacen sus madrigueras en las laderas y dirigen los túneles hacia arriba a partir de la entrada para proteger su madriguera contra el anegamiento. Con el mismo propósito, los perritos de la pradera que viven en las llanuras amontonan la tierra alrededor de las entradas de sus moradas. Estos diques no solo evitan que el agua entre en las cámaras subterráneas, sino que también son un buen lugar para tomar el sol y sirven como atalayas para vigilar los alrededores. Los animales más pequeños son especialmente vulnerables a ahogarse o a morir por los deslizamientos de tierra causados por el agua. Los que viven en madrigueras pueden encontrarse más seguros ante pequeñas perturbaciones, pero las lluvias torrenciales pueden hundir las madrigueras de muchos animales o bloquear sus entradas con ramas, hojas, piedras y otros escombros, atrapándolos o dejándolos sin refugio. Además, muchos animales crean madrigueras o algún hábitat en donde no pueden entrar ciertos predadores, como las serpientes o los escorpiones. Es por esto que las inundaciones pueden ser muy dañinas para estos animales, puesto que quedan expuestos a este peligro. Por otro lado, las hojas y los escombros arrastrados por las inundaciones también pueden dañar a los animales marinos, bloqueando la luz solar en la superficie del agua. Estos restos pueden asfixiar a los peces al bloquear sus branquias y también reducir los niveles de oxígeno en el agua a medida que se pudren. Con todo lo mencionado, se puede finalizar diciendo que las repercusiones que conlleva el cambio climático hacia la fauna son un proceso complejo y perjudicial para el mismo.
Sin embargo, en nuestra opinión pensamos que el cambio climático está teniendo un impacto terriblemente negativo sobre las especies animales de distintos ecosistemas, lo que nos lleva a concluir que detener el cambio climático es una labor que probablemente no podremos frenar, pero que quizás se podría intentar ralentizar la afección que le causa al planeta. Esto se puede lograr intentando obligar o incentivar a las grandes empresas y fábricas para buscar otros medios de energía que sea rentable y limpia, o en un futuro cercano con las nuevas tecnologías, llegar a que las energías renovables sean lo suficientemente rentables para que las empresas puedan utilizarlas en su totalidad. A futuro nos gustaría profundizar en los métodos que podemos utilizar para frenar el cambio climático. Con esto nos damos cuenta de que el cambio climático está perjudicando hoy y ahora a nuestra fauna. Por lo tanto, debemos hacer de inmediato algo que pueda revertirlo o frenarlo.